Buenas a todos, compañeros y profesor. En esta oportunidad, en este podcast, estaremos abordando un tema que considero muy importante abordar y tiene que ver sobre las encuestas que realiza la CID Galo Panamá y su tema principal o central en la apertura o cierre de la minería. En este podcast analizaremos la minería en Panamá, opinión pública, la auditoría ambiental y el dilema nacional. La percepción ciudadana, el destino de los recursos fiscales, el análisis jurídico y el papel de la auditoría técnica. La declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero en Panamá. Como recordaremos, luego de creada la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, la cual generó inconformidad en la ciudadanía, conllevando a protestas y sucesos a nivel nacional. Luego, por fallo en unanimidad, el 27 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declara como inconstitucional dicha Ley 406. Su fecha de anuncio oficial se dio el 28 de noviembre de 2023, coincidiendo con la fecha patriótica de la independencia de Panamá de España. Sin embargo, a nivel nacional existe un choque de visiones y ahora con la encuesta que realiza la CIDEC Galo Panamá, existe el debate sobre la minería, en donde no es solo tema económico, sino representa un choque de visiones sobre el desarrollo nacional, la soberanía del Estado, la protección ambiental. Se sintetiza la intersección entre la percepción ciudadana en la mencionada encuesta que realiza la CEI de Galo Panamá, el destino de los recursos fiscales y el análisis jurídico. Según las encuestas de CEI de Galo Panamá, revelan una ciudadanía dividida por la urgencia económica, donde el pragmatismo frente al desempleo choca con la desconfianza institucional. Interrogantes como la apertura o cierre de la minería, en donde un sector prioritario de la población reconoce que la industria es un motor importante para la reactivación. Sin embargo, el recurso debe ser condicionado estrictamente con un nuevo modelo de fiscalización. Según el balance, la recuperación de empleos formales, la cadena de proveedores y el riesgo ambiental latente. Según las encuestas, la población no evalúa la actividad minera en abstracto, sino en función del destino tangible de los ingresos fiscales. La percepción de la corrupción y el rechazo a la minería varían sustancialmente. Si se demuestra con hechos que los réditos económicos se traducen o se utilizan en la sustentabilidad del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, la construcción y dotación de escuelas públicas y en el sector salud, o los programas directos de ayuda comunitaria, los proyectos de carretera, agua potable, entre otros. Las encuestas de Gallup Panamá se centra en el tema principal sobre la apertura o cierre de la minería. Interrogantes, por ejemplo, si el futuro del proyecto minero dependiera de usted, ¿estaría de acuerdo con que se mantenga cerrado o con que se apruebe su reapertura bajo nuevas condiciones? ¿Considera usted que las actividades mineras es un factor determinante positivo o negativo para la reactivación de la economía nacional y la generación de empleos? ¿Cambiaría su percepción sobre la industria minera si se garantiza por la ley que los recursos generados se destinen de forma transparente a obras prioritarias como centros de salud, escuelas, proyectos sociales, entre otros? Según las encuestas de CID Gallup Panamá, busca medir los argumentos a favor o en contra sobre el tema minero. La opinión pública pragmática sirve como base social para justificar políticas de estabilización macroeconómica y nuevas negociaciones contractuales, por ejemplo, el tema minero. El riesgo de que la necesidad coyuntural vulnere el principio de precaución ambiental y contradiga de forma directa el espíritu del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en el tema minero. Entre las encuestas de Gallup Panamá se menciona la auditoría y el estudio de impacto ambiental realizada por la compañía multinacional de origen suizo, la SGS, que es una compañía líder mundial en inspección, verificación
de pruebas y certificaciones. Es un tercero independiente contratado para algún cumplimiento de normativas, estándares industriales y de compromisos ambientales, según la encuesta de Gallup, Panamá. Su dictamen aporta un aval técnico con peso internacional frente a controversias legales o arbitrajes en estudios de impacto ambiental. La encuesta de Gallup Panamá señala que al contar con la certificación de una firma de la magnitud de SGS, los resultados otorgan neutralidad y peso probatorio ante instancias arbitrales internacionales, minimizando riesgos de demandas millonarias contra el Estado panameño. Sin embargo, hay sectores ambientalistas y comunitarios que denuncian que la auditoría dependió en exceso de la documentación interna proporcionada por la empresa operadora, careciendo en fase claves de una verificación de campo totalmente independiente y participativa. La resolución del conflicto en Panamá exige armonizar la realidad macroeconómica y el alivio social con el mandato constitucional de protección ambiental. Queda en interrogante si la auditoría de la compañía SGS, los informes de cumplimiento del estudio de impacto ambiental y los datos de CID Gallup Panamá dibujan una ruta técnica y social viable. La legitimidad final recaerá ineludiblemente en la transparencia de la ejecución fiscal, garantizando que cada fondo retorne de manera transparente a las escuelas, la seguridad social y el desarrollo de las comunidades del país, y más que todo, la opinión pública o la opinión ciudadana sobre la apertura o no de la minería en Panamá. En opinión personal queda la interrogante de si está bien o no las encuestas que realiza la CID de Panamá y por qué no se hacen públicas, sobre la opacidad de los estudios de opinión o asuntos nacionales, como el tema minero. La encuesta de CID Gallup Panamá, la otra interrogante, ¿qué busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Existe alguna discusión sobre el tema minero? ¿Qué pasa con la declaratoria de inconstitucionalidad a los contratos mineros? Según las encuestas de la CID Gallup Panamá, son herramientas válidas y necesarias cuando provienen de forma o de firmas metodológicamente rigurosas, como la CID Gallup Panamá. Su verdadera función funciona como termómetros del momento, no como árbitros de la legalidad ni sustitutos de la ciencia técnica. Su utilidad social capturan el pulso social y la angustia económica de la gente de a pie. Revelan cómo sectores agobiados por la crisis priorizan el sustento diario ante consideraciones abstractas. Opinión crítica: un contrato de ley declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia por violar preceptos constitucionales y ambientales no puede ser sometida a votaciones de popularidad. Justificar decisiones estructurales mediante encuestas y sin un consenso técnico y transparente vulneriza el Estado de Derecho. Sobre las encuestas de Gallup Panamá, ¿por qué no se hacen públicas o se ocultan datos claves? La opacidad de la publicación de estudios de opinión y auditorías y documentos oficiales responde a intereses políticos y estratégicos. Ocultar datos para evitar encender protestas o movilizaciones masivas ante temas sensibles de soberanía, o es miedo a la polarización social. ¿Será que la encuesta de Gallup Panamá teme a la publicación de informes o encuestas internas que pueda revelar debilidades estatales y busca dar ventajas tácticas a contrapartes corporativas? ¿O son estudios financiados por actores con intereses económicos directos que generan sospechas que no sean neutrales? Sobre las encuestas de Gallup Panamá se concluye que la verdadera legitimidad no se construye ocultando datos ni midiendo la justicia en función de porcentajes de aprobación. El camino hacia la transparencia es publicar con absoluta claridad cada auditoría y estudio de impacto ambiental y las encuestas. El objetivo final debe permitir que la sociedad debata y decida con la verdad sobre la mesa en determinados temas,
de interés social o a nivel nacional. Muchas gracias, a la vez deseando que este podcast sea de interés para todos ustedes.